Saludo a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dulce, buenas noches. Mucho gusto nuevamente de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Dulce, había la expectativa de un periodo extraordinario de sesiones esta semana para temas específicos de desafuero de 2 legisladores y el caso del fiscal de Morelos. Sin embargo, no habrá tal. Se decidió posponerlo. ¿Qué sucedió? Bueno, empiezo por señalar que el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, el senador Eduardo Ramírez, en uso de sus facultades, decidió diferir la discusión del dictamen de la primera comisión sobre la solicitud de un periodo extraordinario de sesiones, justamente con ese propósito. 2 expedientes para solicitar su desafuero al Pleno, y un expediente, el del fiscal de Morelos, en que se desecha la solicitud de la Fiscalía General de la República por considerar, según el dictamen de la instructora, que el fiscal no tiene fuero. Estos fueron los elementos que se discutieron ayer en la reunión de la primera comisión presidida por el hasta hoy senador de la República, Martí Batres, porque hoy solicitó y obtuvo la licencia para separarse del cargo. Bueno, pues en esa discusión, el dictamen que salió fue un dictamen primero que compactó los 3 expedientes, a pesar de que son distintos, no solamente en sus las razones para solicitar el desafuero, sino en los trámites y en los procedimientos que se siguieron para dictaminarlos, pero lo hicieron, lo compactaron en un solo artículo, lo cual ya de entrada daba un grado de dificultad alto. Y efectivamente, para mí, como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la principal preocupación de los 3 expedientes era el expediente relativo al fiscal de Morelos. Y la razón no solamente tenía que ver con el fondo de la cuestión, que es si los fiscales de los estados, de las 32 entidades, gozan o no de la protección del fuero constitucional, que esta pregunta de por sí es muy relevante y que la tendrá que responder el Poder Judicial Federal, ¿no? Sino que el fiscal de Morelos solicitó y obtuvo una suspensión definitiva de un amparo que presentó en contra de la Cámara de Diputados. Y la jueza de distrito que lo otorgó señaló que si bien el procedimiento para desahogar el expediente no se detendría, no tendría facultades para detenerlo, sí podía amparar al fiscal en cuanto a que la Cámara de Diputados resolviera en definitiva su asunto, vinculando la resolución de la Cámara a que el Poder Judicial Federal definiera si el fiscal de Morelos tiene o no fuero. En lenguaje llano, el riesgo de tocar este asunto desde mi perspectiva es que se estaría violando un amparo. Es decir, la Cámara de Diputados, cada una y cada uno de sus 500 integrantes, podrían incurrir en desacato. Y sabemos que la violación de un amparo tiene incluso pena de cárcel, además de destitución en el caso de los funcionarios públicos. Entonces, como presidenta de la mesa, lo puse en conocimiento del senador Batres desde el 9 de julio, para que lo consideraran cuando estudiaran el expediente para resolverlo ayer. Sin embargo, esto no pasó, no se consideró, se empaquetó, digamos, la totalidad, los 3 en un solo artículo, y eso hizo muy complicado, o iba a ser muy complicada la discusión. Por otras razones, el Partido del Trabajo también aducía violaciones al procedimiento, seguido en contra del diputado Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito, acusación que proviene de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en lo que todos estaban de acuerdo, todos los grupos parlamentarios, era
en proceder en contra del diputado Saúl Huerta, es decir, quitarle el fuero para que enfrente las acusaciones por violación y abuso de persona menor de edad. El presidente de la mesa directiva decidió diferir la discusión, que muy probablemente la tengamos el próximo miércoles. Déjame ver si entiendo bien. De los 3 casos a analizar, el de Saúl Huerta que referías no tiene vuelta de hoja. Todos por unanimidad están de acuerdo en este juicio de procedencia para retirarle el fuero a fin de que sea investigado y en su caso procesado por las acusaciones que pesan sobre él por acoso sexual y abuso de menores. En el caso del diputado del PT, Mauricio Toledo, ha habido reticencias para quitarle el fuero a fin de proceder contra él por enriquecimiento ilícito. Y ahora este caso de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, en donde hay total incertidumbre respecto a cómo se tiene que proceder, sobre todo por el amparo que le favorece. Te pregunto, ¿habrá periodo extraordinario frente a este dilema que plantean 2 de los 3 casos? Categóricamente te digo que sí habrá extraordinario. Si va a ser sobre los 3 expedientes, sobre 2 o sobre 1, eso no lo puedo señalar. Por primero, porque el dictamen que hoy se iba a discutir trae los 3 expedientes. No sé durante la semana si vaya a haber alguna modificación del proyecto de dictamen por parte de la primera comisión o si va a dejarlo en sus términos. Y luego, después de que se autorice la celebración del periodo de sesiones extraordinario, entonces en el Pleno de la Cámara de Diputados se conocerían los asuntos, tendrían acusados y acusadores tiempo, espacio para presentar sus argumentos y finalmente se vota en el Pleno de la Cámara de Diputados. Eso, los asuntos relacionados con Saúl Huerta y con Mauricio Toledo, porque el asunto del fiscal de Morelos iría a una sesión ordinaria, porque al ser un dictamen que desecha la sección instructora, no está prevista la presencia de acusadores y acusados, sino que el dictamen se pone a consideración del Pleno para que autorice finalmente su desechamiento. Pero de cualquier manera, aún desechando, se está violando el amparo, desde mi perspectiva. Yo lo consulté con numerosos abogados y abogadas y las alertas en torno a esta situación, a la presunta violación del amparo y al desacato consecuente, tendrían consecuencias para la Cámara de Diputados que son totalmente indeseables. Desde mi perspectiva, es mejor esperar que se pronuncie el Poder Judicial Federal sobre el fondo del asunto. Sí, eso no es una decisión menor en función de las implicaciones que tiene, como refieres. ¿Cuándo se tomará una decisión respecto a la realización del periodo extraordinario? La decisión, entiendo que durante la semana, es decir, del día de mañana al miércoles próximo que estamos citados para la realización de la sesión de la Comisión Permanente, se establecerá y creo yo, que muy probablemente lo vayamos a conocer y votar el próximo miércoles 21, perdón. Es decir, una semana más antes de que esto ocurra. Creo que sí. No puedo dar una respuesta categórica porque primero el presidente de la mesa directiva tiene la facultad de ver por el dictamen, es decir, conservarlo o devolverlo a la primera comisión para que ésta le haga algún ajuste que facilite el debate, es decir, que desempaque los 3 expedientes para que se pueda cada uno discutir por separado y por lo tanto también votar por separado. En el caso del diputado Saúl Huerta, como decíamos, parece no haber ninguna duda de proceder contra él en ninguno de los partidos, ni siquiera en Morena, que es su partido. El dictamen de la instructora vino por unanimidad, los 4 votos fueron a favor del desafuero
Los grupos parlamentarios, todos hemos señalado el acuerdo con privar al diputado Huerta del fuero constitucional, aun cuando en 6 semanas dejará de ser diputado y ya podría la Fiscalía General de la Ciudad de México ejercer acción en su contra. En el caso del diputado Toledo, me han preguntado lo siguiente. Al ser un diputado que estaría en la siguiente legislatura, si perdiera ahora el fuero en la actual legislatura, al rendir protesta el 1 de septiembre en la nueva legislatura, ¿recuperaría el fuero? ¿Qué es lo que dice la ley? Porque solamente hay un antecedente, Guillermo, de una situación de un legislador que va de una legislatura a otra y habiendo sido procesado en una legislatura, se pretendió que compareciera o que a la Cámara de Diputados actuara como jurado de procedencia para privarlo del fuero. Me refiero al senador Ricardo Aldana, que pertenecía el senador Aldana a la 58 legislatura, la de 2000-2003. Allá la fiscal, bueno, la entonces Procuraduría General de la República solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados trabajó el dictamen, sin embargo, concluyó la 58 legislatura y al iniciar la 59 legislatura hay un debate memorable que se dio entre quien presidía la mesa directiva, que era el diputado del PAN, Juan de Dios Castro, y el entonces diputado del PRI, Miguel Ángel Yunes. Este debate, el presidente de la mesa quería llevar directamente al pleno el dictamen de la instructora y el diputado Yunes argumentó con la Constitución y la ley que no era posible pasar de una legislatura a otra en automático un dictamen que abordaba el desafuero de un legislador en otra legislatura. Es el único antecedente que tenemos. Perdón por la insistencia. En este caso, ¿podría ser desaforado en esta legislatura y luego tomar posesión nuevamente como diputado y recuperar el fuero? Esa sería la pregunta concreta. Sí, en una eventualidad de este tipo, si el diputado acude el 29 de agosto a la sesión preparatoria de integración de la próxima legislatura y el 1 de septiembre rinde protesta, la protección del fuero constitucional se restablecería y ya la Fiscalía General de la Ciudad de México ponderaría si vuelve nuevamente a presentar la solicitud de desafuero, que sería conocida por la nueva sección instructora, la que conforme la 65 legislatura. Pero otra vez estamos en puro condicional. Sí, ¿no? No sabemos finalmente, pero lo que sí queda claro es que hay un expediente, hay un dictamen de la instructora que tiene que ver con el desafuero del diputado Toledo y hay un dictamen de la primera comisión donde lo incluye en un periodo de sesiones extraordinario de la Cámara de Diputados. Dulce, te pregunto todo esto porque permite entender el grado de dificultad del procedimiento que están enfrentando en la Cámara de Diputados. Un caso muy claro, muy concreto, el del diputado Saúl Huerta y otros dos con un grado de complejidad, el que ahora estás describiendo del diputado Toledo, que si no ocurre en el tiempo adecuado podría caerse el caso, y el del fiscal de Morelos, que se supone autónomo y que sin embargo al estar amparado pone en un dilema a la Cámara de Diputados para no violar la ley en caso de que se procediera en su contra. Y solamente, Guillermo, darte este otro antecedente. Recordamos todos el desafuero del hoy presidente de la República, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, justamente por haber violado un amparo. Por eso fue desaforado. O sea, este es el tamaño del riesgo que se corre si no tenemos perfectamente claro el alcance
de la suspensión definitiva que obtuvo el fiscal de Morelos. Y yo diría, bueno, pero pues, ¿por qué no insistir ante el Poder Judicial Federal que resuelva el fondo del asunto? Es decir, ¿tienen o no fuero constitucional los fiscales de las 32 entidades federativas? Bueno, porque son órganos autónomos. Y cuando hablamos de autonomía y vemos el 111 constitucional, a mí no me queda duda que los señores y señoras fiscales tienen el amparo del fuero. No me queda duda alguna, pero parece que al diputado presidente de la sección instructora pues decidió interpretar la Constitución y que no tiene fuero. Pero pues bueno, me parece una interpretación complicada y que pondría en riesgo a la Cámara de Diputados si haciéndolo a un lado resolvemos que el fiscal no tiene fuero. Pues habrá que esperar esa resolución, habrá que esperar a la próxima semana cuando con base en nuevos argumentos podrán tomar una decisión. Por lo pronto te agradezco la explicación de este caso que parece muy simple y como hemos visto a lo largo de la conversación, es un caso de mucha complejidad. Así es, el fiscal de Morelos, de los tres, es, a mi juicio, el de mayor complejidad. Esperaremos y ojalá tengamos la oportunidad de platicar nuevamente. Parecería que ya no iba a tener demasiada actividad esta legislatura y sin embargo estamos viendo que sus acciones se están extendiendo prácticamente hasta el término de la propia legislatura el 31 de agosto. Muchas gracias. Pues parece que sí es signo de los tiempos, Guillermo. Gracias de nueva cuenta, Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Buenas noches.